ESG, documentos, dólar, retención, armador 251. Existen opciones de invertir en un país donde el primer ministro print money, imprime dinero, y dices, bueno, ¿y esta inversión que hago yo hoy? Mi sueldo, su sueldo, ¿cuánto vale mañana? No lo sé, porque no sé cuánto están imprimiendo. No sé si han imprimido toneladas de papel, con lo cual sus presupuestos de tripulantes cada vez son más pequeños, la inflación. Lo mismo pasa con el costo de tripulación. Puedo invertir en una agencia que usa un sindicato donde la tarifa por entrar son $500. ¿Es esto una retención? Sí, son 500. Existen algún país también que compite donde retienen pasaportes para cruceros, por ejemplo. Bueno, ¿es esto competencia? Sí. ¿Es esto retención? Bueno, decidan. También existen algunos competidores que, como estamos creciendo mucho, retienen la documentación del tripulante y piden $1000 a cambio de la documentación. Bueno, ¿esto existe? Pues al igual que invertir, usted puede invertir en un país donde el primer ministro le da a la máquina a hacer dinero o donde no existe esa máquina. Es libre. En Candina tenemos ESG, transparencia como norma, cumplimiento. Luego, también hay países que se les paga en dólar el presupuesto a la tripulación y el gobierno les da un papelito que dice, mira, esta es la moneda de mi país, yo me quedo con los dólares. En Candina tampoco hacemos eso. Así que es muy importante hoy en día verificar los riesgos que hay, pero cada armador es libre de decidir dónde pone sus servicios. En Candina tenemos mucho cuidado con esto. Efectivamente, competir contra estos conflictos de intereses es difícil. Pero si es su presupuesto, su tripulación, su transparencia, usted es libre de decidir dónde invierte, en qué país, dependiendo de la máquina del dinero y a su vez también en las tripulaciones. Así sabe dónde va su presupuesto. A mí es lo que me gusta a largo plazo. Igual es más difícil competir, pero igual a largo plazo tenemos más éxito juntos. Esperamos sus propuestas para llevar sus buques y presupuestos. Un saludo, gracias, adiós.